Este es el tema 7 del programa vigente, entonces es el que vamos a tratar de ver esto justamente. El programa es nociones de taxonomía, entonces vamos a tratar de introducir los conceptos de rangos taxonómicos que entiendo que en biología ya han visto algo de esto, ¿sí? Los distintos sistemas de clasificación y las metodologías más frecuentemente usadas en los laboratorios para la clasificación de microorganismos y las ciencias auxiliares que son la nomenclatura y la identificación. La sistemática también, pero esta forma parte en sí de lo que es la taxonomía organizada. Bueno, ¿cuáles son las características utilizadas en la taxonomía? Dependiendo si es un enfoque tradicional o fenotípico, o si es un enfoque más molecular, aunque el molecular también tiene algo de fenotipo, y los dos enfoques es como que se van utilizando en simultáneo. Uno no reemplazó 100% al otro. El manual verde, que es donde se almacenan los hallazgos de las nuevas investigaciones, y cada tanto se publica una nueva edición del Manual Verde donde aparecen los nombres y las ubicaciones en género y especie que se van reagrupando conforme a las nuevas técnicas y metodologías más precisas, ¿sí? Bueno, y vamos a ver algún grupo representativo. Les digo, vamos a hablar de procariotas, de bacterias como modelo, ¿sí? Bueno, como bibliografía les voy a dejar este listado. Eh, Estos son los libros que pueden encontrar en el aula, ¿no es cierto? Particularmente el Brock también tiene aspectos interesantes que no están en este listado, pero ahí pueden encontrar los fundamentos de la taxonomía. Y después hay otros libros que están en la biblioteca de la facultad, ¿sí? El Verde Manual, que no está disponible, pero es un libro que muy pocos acceden así en forma directa, pero las ediciones más viejas pueden consultarse en internet. Y ahí yo particularmente les voy a facilitar una página donde pueden ingresar ahí e introducir el grupo que ustedes tengan interés en ubicar taxonómicamente, ¿sí? Bueno, y después están las revistas, y todo esto es solo para tomar conciencia. Ven, esta es la página que les voy a dejar. Es una revista veterinaria, pero sin embargo tiene todo muy clasificado, muy bien, ¿no es cierto? Eh, la, la taxonomía bacteriana actualizada. Bueno, entonces, todos los científicos de todas las épocas, los biólogos, ¿no es cierto? La manera que tenemos todos los biólogos, ustedes van a ser también, tendrán en ese campo de la ciencia, tendemos a clasificar. Ustedes seguramente van a tender a clasificar los medicamentos, ¿no es cierto? Los tipos de patología, los tipos de enfermos. Uno tiende a clasificar y ordenar, hacer todo esto de una manera ordenada. Entonces, eso vendría a ser la sistemática, ordenar todo, ¿no es cierto? Entonces, Profe, esta casi no se le sí, escucha nada. no me diga. ¿Y ahora? Un ¿Ahora? poquito mejor, sí. Vamos a ver si puedo subir el volumen del micrófono ahora. A ver, tiene nada que ver. A ver ahí, ¿me escuchás? ¿Mejor? Sí, más o menos. Ah, ¿todos me escuchan mal? No mal, sino que bajito. Se le Sí, escucha profe, abajo, no se profe. escucha casi nada. A ver, espérenme un segundo, voy a salir de acá, vamos a ver, dejo de compartir un ratito.
Bueno, voy a intentar así hablándoles fuerte. A ver. Profe, yo creo que es cuando usted se acerca al micrófono, porque hay momentos en los que se le escucha súper fuerte y hay momentos donde se escucha súper bajo. No sé con qué está Este, manejando usted. ahora tengo bien cerquita el micrófono, porque es unos auriculares que tienen micrófono. No, a ver, no, vieron, ahí estaba yo. Eh, a ver, así, ahí estamos. Ahí está. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Bueno, entonces, en la clasificación, la organización para una buena clasificación de los seres vivos es lo que se denomina sistemática. ¿Cómo vamos a clasificar? Conforme a los que sean más parecidos, que eso qué quiere decir, los que estén más relacionados. Entonces, este tema de la sistemática, de la clasificación, de las relaciones que tienen los microorganismos, comprende la taxonomía, que vendría a ser sinónimo de justamente clasificación. Después hay que ponerles un nombre y ante un microorganismo que querramos ubicar en algún sitio de este árbol taxonómico, tenemos que hacerle una identificación, ¿sí? Que es lo que ustedes van a ver en el TP5, ¿sí? De la guía original, que ahora estamos reacomodando los números, pero la guía original de trabajos prácticos vendría a ser el quinto, el TP5, ¿sí? Después de sembrar para aislamiento, uno tiene que ver ese desarrollo de colonias aisladas y bueno, entonces a esas colonias aisladas vamos a identificarlas, ¿sí? Bueno. Entonces, la taxonomía no es otra cosa que la ciencia de la clasificación biológica. Es decir, ordenar los organismos vivos en grupos de acuerdo a sus parecidos. Asignarles un nombre, la nomenclatura y la identificación, como les decía, es reconocer si un microorganismo determinado pertenece a una categoría, que es lo que sería un taxón, ¿sí? Bueno, entonces, es la teoría del agrupamiento de individuos en especies colocadas a su vez en grupos con nombres propios y que resulta en una clasificación. Bueno, hay dos tipos de clasificación, pero consensuados hoy en día en uno solo, ¿sí? Tradicionalmente se utilizaban la metodología fenotípica, ¿sí? Es decir, estamos viendo por fuera qué es lo que se está expresando en ese organismo. Estamos viendo, ahora vamos a ir repasando en detalle, pero ¿qué estamos viendo al evaluar fenotipo? Estamos viendo qué metabolismo tiene, qué, qué propiedades tiene en cuanto a su morfología, se mueve o no se mueve. Entonces eso nos está diciendo si tiene o no flagelos. Todo esto es en bacteriología, estamos haciendo el hincapié, ¿sí? Bueno, entonces, la clasificación tradicional se basaba fundamentalmente en estas características. Y la clasificación molecular, que es la moderna, ¿no es cierto?, se basa en las relaciones filogenéticas, es decir, evolutivas que tiene. Ahora vamos a ir viendo en detalle. Entonces, primero se determina la filogenia o historia evolutiva. Obviamente eso no lo hacemos nosotros, eso se hace en laboratorios especializados, ¿no es cierto? Y luego basamos la clasificación en esa historia evolutiva. Ustedes dirán, ¿pero qué historia? Bueno, la historia se va armando en árboles filogenéticos que se llaman dendrogramas, por ejemplo, y van mostrando las similitudes y el árbol tiene un tronco, ¿no es cierto?, que vendría a ser el primer ser vivo. Esa es la forma de razonar ese árbol filogenético.
Bueno, la taxonomía numérica, en realidad, la fenética, sí, esa taxonomía numérica era realizarle por lo menos 100 determinaciones a un determinado microorganismo y compararla con otros, ¿no es cierto?, con otros de a uno, así, uno a uno, e ir viendo cuánto se parecía en porcentaje. Esa taxonomía numérica prácticamente está sin seguidores actualmente. O sea, eso no quiere decir que no se usen las técnicas fenotípicas, sino que eh, se van usando ambas técnicas para complementar los estudios. Ambas técnicas me refiero a las fenotípicas y a las genotípicas. Las genotípicas tienen mucha mayor exactitud. Bueno, ¿cómo surge todo esto de la clasificación de los seres vivos? Esto es algo muy grosso para ustedes que ya habrán visto en biología, ¿sí? Algo muy elemental, digamos. Aquí tenemos un grupo de seres vivos. O sea, si ustedes miran rápidamente, ¿qué van a decir? Así, este grupo general de seres vivos. Zacarías, Carolina, ¿estás? Sí, profe. Veo Y animales acuáticos, animales, aéreos. así, animales, muy Ah, bien. Claro, claro, ahí como vos decís, ¿no es cierto? Tenemos animales acuáticos, bueno, pero más antes que acuáticos hay otra cosa importante, que es cómo nacen, ¿sí? Cómo se alimentan. Y eso sería el comportamiento. Estos son seres evolutivamente mucho más, digamos, más recientes, más evolucionados que las bacterias. Entonces, ¿qué tienen en común los peces con la serpiente y el ave? Es solo para ir introduciendo en el razonamiento. ¿Qué tienen en común, digamos? ¿Que ponen huevos, profe? Claro, son ovíparos y el mamífero, ese tigre, es vivíparo. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces son características que inicialmente entre los biólogos fueron macroscópicas, ¿sí? Así grosas. Este es Carlos Linneo, muy conocido, ¿no es cierto?, en las ciencias biológicas. Fue el que creó un sistema binomial de nomenclatura con nombre y apellido, género y especies para ir clasificando a los distintos organismos vivos. Bueno, este fue uno de los primeros, los precursores de la taxonomía moderna. Nació en el año 1690, 1700 aproximadamente. Luego era un sueco. Luego se fue evolucionando, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia y a fines del siglo, a principios del siglo XIX, ya habían bien decantados dos reinos, ¿no es cierto?, animal y vegetal. En 1866, Haeckel denominó un tercer reino protista. Ya en el siglo pasado, Murray introdujo el término procariotae, o sea, se sabía de la existencia de esos microorganismos, pero no, digamos, no tenían consensuado un nombre. Y en esa misma época, Whitaker propuso 5 reinos, ¿sí? Monera, protista, fungi, plantae y animal. Con todo esto es importante conocer la historia. Aquí están los 5 reinos de Whitaker, tal cual, eso fue en 1969. Aquí entonces él propone 2 polos, lo que sería el reino Monera por un lado, que luego se le asignó la organización de procariota y la organización eucariota a todos los demás grupos.
esas tres ramas que hay ahí y el centro están muy claros. El reino vegetal, fíjense, hasta los dibujos son bastante sencillos, ¿no es cierto? Este esquema a propósito. El reino animal, el reino de los fungi, que son los hongos, y en el medio están todos esos animales que no son animales, tampoco son bacterias, bueno, pero es el reino protista. Bueno, esto se fue reagrupando luego, ¿sí? Cuando fueron avanzando los conocimientos y las técnicas, y finalmente, casi hacia el año 1980, Hus propuso elevar a 3 tipos de célula por encima de los reinos, ¿sí? Fíjense ustedes aquí dónde estarían, estos son los seres vivos, ¿no es cierto? ¿En qué lugar? Fíjense a ver si encuentran los que podrían ser los virus. ¿Están o no? Parece que no. No están, ¿no es cierto? ¿Cuál es la unidad mínima de la vida? La célula. Exacto. El virus, no. Tampoco hay organelas sueltas, ¿no es cierto? No. Una célula, aunque sea una célula como las clamidias, ¿sí? Que sean dependientes de otra célula para poder sobrevivir, pero ellas tienen su propia organización. Y no son partículas que sin organización por completo, como son los virus, como un ser vivo. Entonces, gracias a los avances, digamos, a lo que Hus se propuso, tenemos a 3 grandes dominios, ¿sí? Eucaria, y acá entrarían los animales y los vegetales del esquema anterior, en eucaria, todas las células eucariotas, y aquí tenemos a 2 grupos de procariotas, las arqué o archaea, ¿no es cierto? Díganlo como les salga, que son las bacterias, son como bacterias, pero eh, son procariotas arcaicos, ¿sí? Son microorganismos que toleran condiciones extremas ambientales, ¿sí? Metanococcus, Metanobacterius, Thermoproteus, ¿sí? Aguantan condiciones de temperatura altísima, en 90 grados, y ahí se replican. Condiciones salinas elevadísimas. Bueno, entonces, arqué no son bacterias, tienen diferencias específicas, vamos a nombrar un par, y lo que tienen en común con las bacterias es que son procariotas. Las bacterias, a su vez, por similitud, se fueron agrupando a través de lo que fue el avance de las comparaciones, ¿no es cierto?, con programas especiales. Todo esto que está aquí es como un árbol filogenético, ¿sí? Depende cómo se lo ubique, es un dendrograma. Este tronco que está aquí vendría a ser, en la escala evolutiva, el origen común de todos, el primer ser vivo, ¿cierto? La primera forma de vida, y bueno, cómo fue evolucionando, ¿no es cierto? Porque todos tenemos en común, todos tienen en común algunas cosas, todos tienen ácido nucleico, ¿sí? ¿Está? Todos tienen proteínas. Bueno, entonces, se fueron estudiando los microorganismos y se los agruparon, ¿cierto?, conforme a sus parecidos, pero utilizando técnicas ya más moleculares. Bueno, fíjense que las bacterias que causan las enfermedades en los seres humanos
están en esta zona de aquí, las proteobacterias, donde están las eubacterias, ahí están las enterobacterias, esas que colonizan el intestino del ser humano, causan enfermedades. Aquí están las bacterias gram positivas, ¿sí? Entre medio están las espiroquetas, que tienen pared similar a las gram negativas también, pero el peptidoglicano está en las dos, están todas, ¿no es cierto? En todas las de este grupo, excepto en algunas que están como subgrupo de otras, que son los micoplasmas, ¿sí? Bueno, entonces, dentro del grupo de las eucarias, ahí fueron a parar todos esos protistas que estaban en el medio en la clasificación de Whittaker. Están aquí ahora. Aquí están los flagelados, las tricomonas, fíjense, ¿se acuerdan? ¿Ven? Los ciliados. Están muy cerca de plantas, de hongos y de animales. Fíjense que llamativamente los hongos parecen ser más parecidos a los animales que a las plantas, ¿sí? Comenzando porque son heterótrofos. Bueno, ahí están entonces los dominios. Entonces, vamos a reflexionar los enfoques que tiene esta ciencia, que es la clasificación de los microorganismos, en este caso bacteriana. Hay un concepto que tiene que quedar claro. En realidad, este tema siempre lo damos justito en paralelo cuando ustedes ven identificación de microorganismos, que es lo que van a ver el lunes que viene. Perdón, siembra y aislamiento de microorganismos y después identificación, pero ustedes están estudiando una muestra en forma microbiológica, bacteriológica, ¿sí? Entonces lo que van a hacer primero es una siembra para aislamiento, ¿sí? A ver si esa muestra que ustedes tienen está contaminada con uno o más tipos de microorganismos y con qué tipo de microorganismos. ¿Sí? Y van a hacer la identificación después. Pero lo primero es aislar una colonia. Ahora después les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces lo primero que tienen que hacer es aislar colonias. El enfoque clásico o tradicional, ¿sí? Es determinar las características fenotípicas y utilizarlas para separarlas en grupos, es decir, todos los fermentadores de glucosa los anotamos aquí en este lado, los no fermentadores de glucosa aquí, los aerobios acá, los anaerobios allá, los gram positivos dentro de cada grupo, fermentadores pero gram positivo para aquí, y ahí vamos clasificando los distintos grupos. ¿Se van imaginando, sí? Bueno, con los avances científicos, el enfoque genético o molecular es el que terminó definiendo la clasificación de los microorganismos y hoy en día es el que permite la ubicación en géneros, o se van reagrupando los microorganismos porque se descubren nuevas características que los hacen más similares a otros que antes no eran. Ahora les cuento la historia de los estafilococos, por ejemplo. Entonces, entonces tenemos dos enfoques, el enfoque tradicional o la metodología tradicional clásica del estudio de la taxonomía y el enfoque genético molecular. Siempre hay que trabajar con clon. Clon o una cepa es aquella proveniente de una única unidad formadora de colonia, que es una clona, ¿sí? Es una bacteria que se desarrolló y se expresó formando una colonia. ¿Se acuerdan las colonias de los prácticos, de las placas que les mostramos? Les mostramos algunas placas en el laboratorio. ¿Se acuerdan las disposiciones de las colonias? Bueno, no se hagan problema. Entonces,
hay que obtener, lo primero que hay que hacer es obtener la cepa pura para después estudiar con este enfoque o con este, pero siempre primero hay que tener la cepa pura, que es la colonia misma. Entonces, ¿cuál es la metodología que utiliza el enfoque clásico tradicional, ¿no es cierto? Bueno, la morfología. ¿Qué morfología de microorganismos bacterianos conocen ustedes? Ver, ¿quién está? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Profe, ¿puede ser cocos? Muy bien, coco. ¿Qué otra? ¿Bacilos? Oh, exactamente, sí. Micaela está hablando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, coco, bacilo. Bueno, esas son las características morfológicas de algunos microorganismos. Fíjense qué importante que es, porque este es el primer paso. Entonces ya vamos a clasificar en un esquema, ¿no es cierto?, a los cocos por un lado, a los bacilos por el otro. Bueno, ¿qué otra característica podemos ver en una tinción de Gram? Vimos que eran cocos o que eran bacilos. ¿Qué más? ¿Cómo se agrupan, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se agrupan? La agrupación, muy bien. Pero lo más importante, la primer gran clasificación de cualquier microorganismo, de cualquier grupo, es la tinción de Gram, ¿sí? ¿Está muy bien lo que dijeron las chicas? Entonces tenemos morfología y agrupación. ¿Cómo se pueden agrupar las bacterias? Digamos los cocos, por ejemplo, ¿cómo se pueden agrupar? Diplococos, creo que me acuerdo. Streptococcus. Después había de A4 y así. Bueno, esa de A4 es una tétrada y después están los racimos, ¿sí? Se agrupan eh, en forma de un racimo de uvas. Y cada una de esas agrupaciones nos va haciendo pensar en un microorganismo. Por ejemplo, antes de ir viendo los ejemplos. Entonces, ¿qué significa un microorganismo de color violeta, por ejemplo, en el Gram? Que Gran positivo. tiene la pared Gram positiva. ¿Está? Un microorganismo de color, ¿qué color eran los Gram negativos? Rosado. Rosado. Entonces, con esa información vamos dando el primer paso. Fíjense qué importante que es la morfología y la agrupación, la tinción de Gram, cuando ya tenemos la cepa pura, ¿no es cierto? O bueno, vamos arrancando desde la muestra. Lo que pasa es que ahora estamos en un nivel más fino que el aislamiento inicial, sino que estamos ubicando taxonómicamente un microorganismo. Entonces, ahora vamos a volver a hablar otra vez de la pared, ¿sí? Pero bueno, tenemos la morfología, la agrupación, la tinción que tomó. Si sabemos que o sospechamos que es de algún grupo especial, como las micobacterias, como los actinomyces, ¿qué coloración hay que hacer? Si es un micobacterio tuberculosis, si es un bar, bacillus y alcohol resistente, ¿qué técnica de coloración hay que usar? Las bacterias ácido alcohol resistentes tenían otro tipo de tinción que no me acuerdo, era un nombre de Shell, algo así, ¿no? La Sil Nielsen o algo Ah, así. sí. Exactamente, Sil-Nielsen, ¿sí? La Sil-Nielsen es la técnica de coloración para las bacterias ácido alcohol resistentes. Es una técnica mucho más agresiva que la tinción de Gram porque los microorganismos son resistentes a la decoloración, ¿sí? Entonces,
resisten a la decoloración y también resisten a la coloración. Entonces primero se le aplica fucsina fenicada y se aplica calor debajo del porta, ¿ven? Eso vamos a hacer cuando veamos el práctico ese extra que vamos a dar así voluntario. Un práctico vamos a hacer de solamente tinciones y microscopía, ¿sí? No sé si los compañeros que les comentaron, pero en el grupo que estuvo en el segundo lugar, les dijimos que como a ustedes les faltó eso, que les quedó la curiosidad o le quedaron las ganas de hacer, que me parece muy bien, entonces vamos a invitarlos a otro práctico extra en otro horario o en el horario de los lunes, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer técnicas de coloración que ustedes hagan su propia coloración y miren su propio preparado, ¿sí? Bueno, ahí vamos a hacer Gram y vamos a tratar de hacer Ziehl-Neelsen también, o si no le vamos a mostrar bien la Ziehl-Neelsen cómo se hace. Bueno, entonces estamos todavía en morfología que nos está mostrando cuál es la forma y cómo se agrupan. Bueno, después lo que evalúa el enfoque clásico es el metabolismo. Entonces, ¿qué propiedades tiene el microorganismo? ¿Qué necesita para crecer? ¿Utiliza o no utiliza determinado sustrato? A ustedes les debe molestar esto. Ahí, ¿utiliza o no utiliza determinado sustrato? Supónganse glucosa. Entonces están las pruebas bioquímicas, que es el TP que sigue al de aislamiento. Entonces, esas pruebas bioquímicas me van a permitir determinar si un microorganismo dado fermenta o no fermenta la lactosa, por ejemplo. ¿Sí? Fermenta o no la manosa, la glucosa. También si desarrolla en forma aeróbica estricta o hay que aplicar alguna metodología, algo, modificar la atmósfera para que desarrolle en anaerobiosis, ¿sí? También están los aerobios estrictos, ¿sí? Todo eso es parte de las propiedades metabólicas del microorganismo. Que si es aerobio, si es anaerobio, si es halófita, ¿sí? Si va a desarrollar con concentraciones altas de cloruro de sodio. Por ejemplo, un Staphylococcus aureus desarrolla a concentraciones más altas de cloruro de sodio que el común de las enterobacterias. Es una forma de diferenciarlo. Bueno, también dentro del metabolismo tenemos la fisiología y los aspectos nutricionales, ¿no es cierto? Es decir, hay fisiológicamente el microorganismo va liberando, va secretando así competitivamente para sobrevivir en el ambiente algunos tipos de enzimas, por ejemplo, hemolicinas. Entonces, la hemólisis es una prueba bioquímica que se realiza en el laboratorio. Entonces, tenemos microorganismos que son, yo después le doy el material de donde pueden leer en profundidad esto, ¿sí? No se preocupen. Entonces tenemos eh, eh, el tipo de hemólisis, que puede ser una hemólisis completa, que es el tipo beta, una hemólisis parcial en la placa de agar, ¿sí? Tengo una placa de agar sangre, que es sangre al 5% y el agar. Entonces, hemólisis beta, hemólisis alfa o gamma hemólisis, que es la ausencia de hemólisis. Bueno, también de dónde se aisló ese microorganismo. Es decir, eso también nos hace pensar en el tipo de microorganismo o en qué tipo de microorganismo buscar. Supónganse, yo tengo un exudado de fauces. ¿Alguien alguna vez se hizo un hisopado de la garganta para un estudio? ¿Nunca tuvieron faringitis, dolor de garganta, que el médico les pidió exudado faríngeo? Y anímense a hablar, abran los micrófonos. No, profe. Tuve sí laringitis, no me acuerdo qué era, pero no, nunca me pidieron análisis ni nada. Y te dieron antibióticos, seguro.
Sí, me dieron antibióticos. ¿Te das cuenta? ¿Vos qué opinás de eso? Sé que mi hermanito Sí, sí la tiene el raspado en la garganta, pero yo no. Claro. Bueno, supónganse, si es de la boca o las fauces de la garganta, ¿no es cierto? Sobre todo en la boca, hay muchos anaerobios, pero predominan también el género Streptococcus, ¿sí? Entonces, yo estoy aislando un microorganismo que está causando alguna cuestión en la boca, por ejemplo, las caries dentales, es un estreptococo, lo más probable. Entonces yo voy a ir, digamos, todo me va ayudando a ubicar al microorganismo en el grupo taxonómico, ¿se entiende? La morfología, qué propiedades culturales tiene, qué metabolismos tiene, o sea, cómo detecto eso en los cultivos con las pruebas bioquímicas, de dónde lo saqué, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿qué antígenos, qué proteínas tienen su superficie que me va a permitir determinar por pruebas serológicas e inmunológicas el tipo de microorganismo? Todo esto hace al enfoque clásico de la clasificación de los microorganismos. Estas son placas de agar sangre, por ejemplo, ven, que ustedes no llegaron a hacer, pero sí prepararon el medio base para hacer esa placa de sangre, que cuando veamos el práctico de siembra y aislamiento vamos a terminar de redondear cómo se hace el agar sangre, ¿sí? Porque lleva ese agar-agar, ese que ustedes prepararon, ¿no es cierto? Esterilizaron en autoclaves, se esterilizó. ¿A qué temperatura se esteriliza el agar por lo general en el autoclave? 80. ¿Cómo? ¿Cuál es el tiempo y temperatura de esterilización para un medio de cultivo en general en autoclave? 15 minutos, 120 grados, algo así era. Bien, 15 minutos, 121 grados centígrados, lo que Ujú. vale decir a una atmósfera de vapor de agua purito, purito, sin aire, ¿ah? A una atmósfera por sobre la presión atmosférica, el manómetro del autoclave, durante 15 minutos. Bueno. Entonces, ahí tenemos este medio base, cuando se enfrió y está más o menos a 45 grados centígrados, no vamos a meter el termómetro adentro porque se puede contaminar, entonces medimos la temperatura externa, que puede ser palpando nomás, ¿no es cierto? Que uno toca y no quema, y ahí se le agrega 5% sangre, es decir, teníamos 100 mililitros, le agregamos 5 mililitros de sangre, se homogeniza y se reparte inmediatamente. Bueno, ese es el agar sangre famoso que se usa muchísimo en la práctica bacteriológica. Bueno, este enfoque clásico que usa ese medio de cultivo que les estoy diciendo y otros medios, que usa técnicas fenotípicas, que usa las técnicas que vimos en la diapositiva anterior, tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Las desventajas son la lentitud. ¿Por qué? Porque hay marchas, que es ese protocolo de pruebas bioquímicas que se hacen, que pueden durar 2 semanas o más tiempo, ¿sí? Bueno, hay ambigüedad quizás porque hay pruebas muy parecidas o que pueden dar cruzadas. No hay una certeza del 100% en comparación con las técnicas moleculares. No hay una precisión, ¿sí? Pueden estar afectados por condiciones ambientales. Por ejemplo, un Enterobacter cloacae, que es una bacteria móvil, ¿sí? Es muy parecida a Klebsiella pneumoniae. Los dos son fermentadores de glucosa y lactosa, ¿sí? Los dos producen gas de glucosa, pero el Enterobacter es móvil y la Klebsiella es característicamente inmóvil, ¿sí? Es la prueba que los diferencia a los dos. Entonces, por algún motivo ambiental, ese Enterobacter puede haber perdido la movilidad o nos están expresando justamente los genes que codifican para la formación de los flagelos. Entonces, vamos a categorizarlos por
este enfoque clásico como una Klebsiella. ¿Ven? Tendría que ser un Enterobacter y lo podemos clasificar como una Klebsiella. Y así como ese ejemplo hay un montón. Hay problemas técnicos que dificultan la interpretación de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, cuando no hay un crecimiento suficiente, tiene que haber un crecimiento importante para que se exprese el desarrollo. Por ejemplo, en el agar citrato, pues el agar citrato es un medio que tiene azul de bromotimol, por ejemplo, como indicador de pH, y citrato como única fuente de carbono. Entonces ahí nosotros podemos ver si el organismo usa citrato como única fuente de carbono o no usa. No usa, no crece nada, por ejemplo, pero tiene que ser un buen inóculo. Si es un pobre inóculo, yo puedo informar un falso negativo. Bueno, algunas características son inestables, depende del tipo de medio de cultivo. Hay una cosa que es fundamental, es que yo les dije al principio, cuando empezamos a hablar de las técnicas estas, hay que partir siempre de un cultivo puro, de una cepa, que es una única unidad formadora de colonia, proveniente de una bacteria que se fue replicando hasta hacerse macroscópicamente visible mediante una colonia, ¿sí? Entonces, si de casualidad se me contaminó el cultivo, me va a dar cualquier cosa a las pruebas bioquímicas, ¿sí? No me va a permitir identificar correctamente el microorganismo. Bueno, las técnicas moleculares tienen otras características que vamos a ver después. Fíjense que dentro de las técnicas fenotípicas que tienen valor para la clasificación filogenética, probablemente las que usó Whitaker, son estas. El péptido glicano está presente solamente en bacterias porque las arqueas tienen algo, una cubierta parecida, pero le llaman pseudopeptidoglicano, ¿sí? También la membrana es diferente. Son parecidas las de bacteria y las de eucaria y diferentes las de arquea que tienen enlaces éter. Los ribosomas, aquí tenemos de 70 unidades Werger, al igual que arquea, y las eucaria tienen de 80. Y así hay diferentes, ¿no? La ARN polimerasa tiene es una ARN polimerasa que tiene 4 subunidades, en cambio en las arquea hay varias, ¿sí? Hay varias y grandes. Estas son las procariotas adaptadas a ambientes extremos. Fíjense que realizan metanogénesis, a diferencia de la mayoría de las bacterias. En general ya se pone no aquí. La nitrificación es en bacterias. La presencia de plásmidos, que ustedes vieron con Jorge, se detectó, ¿no es cierto?, tanto en bacterias como en arquea, pero en eucaria es muy raras veces, ¿sí? En algunas levaduras puede ser, ¿sí? Bueno, otra de las grandes diferencias que tiene, digamos, que aportan a las clasificaciones filogenéticas es lo que nosotros vemos como gran positivo, gran negativo, que está representando ni más ni menos que esto que vemos aquí. Está representando el tipo de pared bacteriana, gran positiva o gran negativa. ¿Ven? Entonces, una simple tinción de Gram ya nos representa todas estas estructuras complejas de las paredes bacterianas. Este es el peptidoglicano, ¿no es cierto? Ustedes ya lo han visto, el pentapéptido, ¿sí? Este es gram negativa en particular. La pared de las arqueas también no se va a teñir con una tinción de Gram, esto se estudia de otra forma. Puede tomar una tinción gram positiva dependiendo el tipo de agente que se esté trabajando, ¿no es cierto? Pero no es una técnica recomendada, ¿sí? Bueno, las características de la membrana que habíamos visto, existen arqueas sin pared también, ¿ven? Por esto esta metodología a veces no funciona, o sea que hay que recurrir a técnicas un poco más complejas con las arqueas. Solamente se usan en laboratorios de investigación ambiental, no en la clínica, que es lo que a nosotros nos interesa particularmente en la formación de ustedes, pero ustedes pueden ampliar esto, tenemos material
les facilitamos y les sugerimos otros donde pueden completar este tema. Bueno, esto ya vimos también el enlace éter en arqué y en eucaria y bacteria el enlace éster, ¿sí? Bueno, estas son otras características que van reflejando, como les dije, el metabolismo de los microorganismos, ¿sí? Los procariotas son quimioautótrofos, también hay otras que son quimioheterótrofas, ¿no? Y los eucariotas, la mayoría son de esta categoría, particularmente animales y hongos, ¿sí? ¿Quiénes serían acá los eucariotas quimioautótrofos, por ejemplo? O fotoheterótrofos. Bueno, piénsenlo y después lo volvemos a discutir, ¿sí? Bueno, porque tengo miedo que ya se nos haga la hora, son 9:30. Bueno, entonces ese es el enfoque clásico, el enfoque que se basa en técnicas fenotípicas particularmente. Luego tenemos el enfoque genético o molecular. Una de las metodologías en las que se basa fundamentalmente, es decir, troncalmente, para esa clasificación y reordenamiento de los microorganismos, es la composición de bases de ADN o del ARN ribosomales. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Por qué no usamos cualquier otro ADN de una bacteria para esto? Bueno, capaz que al igual que la pregunta anterior, al finalizar la clase ustedes puedan responder, pero les voy diciendo algo que ayuda. Hay genes, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, comparo los genes, ¿no es cierto?, pónganse de metabolismo, el que les dije del Enterobacter cloacae, supongamos de la expresión, los genes de la expresión de los flagelos, o determinados genes de expresión de resistencia a los antimicrobianos. Hay genes que son estables, ¿sí? Que son conservados. El más conservado de todos es el ARN ribosomal. Por eso es el que se usa, ¿no es cierto? Hay otros genes que se van adaptando a las condiciones del ambiente y cambian. Entonces, ese no me sirve para hacer una clasificación filogenética, ¿está? Entonces, ustedes van a ver que en el enfoque molecular lo que se busca es la composición de base, eh, por distintas técnicas, ¿no es cierto?, que pueden ser secuenciación, hibridización, homología, ahora les digo acá en esta misma diapositiva, pero bueno, todo lo que sea molecular con genes lo más conservados posibles para el árbol filogenético. Y después para comparar los microorganismos entre sí desde el punto de vista genético se puede usar otra técnica como la hibridización y homología de los ácidos nucleicos. También se puede usar la homología entre secuencias de proteínas, ¿sí? Entre las proteínas. O bueno, la recombinación genética, que es otra técnica. Fíjense que una de las enfoques, sí, que incluso algunos autores recomiendan que esto pase a las técnicas tradicionales, es la composición de bases de la proporción, el porcentaje de guanina y citosina para decir que dos microorganismos están relacionados o no. Entonces tenemos, por ejemplo, diferencias en porcentaje de guanina más citosina mayor al 10%, yo tengo la cepa A y la cepa B, entonces si hay diferencia, o la clon A y el clon B, si hay una diferencia de más de 10% en esa proporción, entonces estas cepas no están estrechamente relacionadas. Bueno, ahora, si las diferencias son menores al 10%, no me certifican que la cepa sea la misma, ¿sí? Me indica que son más cercanas, pero lo que sí es seguro es que si hay una diferencia mayor al 10%, no están estrechamente relacionadas. Bueno,
Un ejercicio de este tema lo tienen en un apunte de Aulasio que está en el aula virtual, en la sección taxonomía, que yo les voy a hacer visible después que terminemos la clase. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar un ejercicio muy sencillo para ver y comprender cómo se comparan dos microorganismos en cuanto a los porcentajes de guanina y citosina que tengan esos dos. Bueno, entonces, para hacer una verdadera, tener certeza de que las cepas están estrechamente relacionadas, las técnicas que revolucionaron todo son la secuenciación, ¿no es cierto?, de bases de los ácidos nucleicos. Bueno, la hibridización y homología de los ácidos nucleicos están también en ese material que les doy. Ahí tienen en detalle esto. Fíjense, aquí son técnicas de laboratorio. Entonces tenemos el organismo A y el organismo B y queremos comparar, ¿no es cierto?, a esos dos. Entonces, primero lo que hacemos es calentar, porque a una determinada temperatura hay que seguir exactamente el protocolo de la técnica. Entonces se separan las hebras, ¿no es cierto? Se mezclan. Una de las hebras, una de las dos está marcada con un radioisótopo o con un isótopo marcado con fluorescencia, ¿sí? Entonces, lo que se hace es básicamente, a grosso modo, es combinarlos a los dos, bajar nuevamente la temperatura, entonces se vuelven a unir las hebras y ahí se ve cuántos se han unido. Si la hibridización es completa, se está hablando de microorganismos idénticos, ¿sí? Si la hibridización es parcial, los microorganismos están relacionados, pueden pertenecer a la misma familia o al mismo género, pero no son en la misma cepa, no es la misma cepa, ¿sí? Bueno, y si no hibridan, entonces no hibridización significa que los microorganismos no están relacionados. Bueno, acá tenemos otra técnica similar, el mismo principio, un poco más sofisticada en placa. Y bueno, luego es donde nosotros, bueno, habiendo comprobado eso, ubicamos a los microorganismos en la categoría que corresponde. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Carlos Linneo? Asignó nombres a los organismos. Entonces, nosotros aquí con estas técnicas de identificación, lo que queremos es asignarle un nombre a ese microorganismo incógnita que tenemos, supongamos, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo identificación o estamos comparando dos microorganismos, uno que es conocido. Yo sé que supónganse aquí, el A es un Staphylococcus aureus, la cepa B5, que la tengo en el laboratorio, supongamos que causó infecciones en, en un paciente, y este otro es un Staphylococcus aureus aislado, supongamos, de un familiar de este paciente de otra lesión. Entonces, si ocurre esto que hibridizaron completamente, yo puedo decir que es el mismo estafilococo, la misma cepa que está causando un brote en esa familia, un brote epidémico. Si son distintas, no. Bueno, esa es una de las utilidades de esa técnica de hibridización. Pero bueno, nosotros al hacer identificación únicamente vamos a dar el nombre al microorganismo luego que se ha completado el trabajo taxonómico. Aquí tenemos, por ejemplo, una clasificación. Fíjense, no, se me fue para adelante. Bueno, aquí tenemos, lo que pasa es que me tapa esta cosa de arriba. Ahí se fue. Entonces, aquí tenemos dominio, por ejemplo, ¿se acuerdan el de Whittaker? Bacterias, ¿sí? Dentro del dominio ese estaban las proteobacterias. También hasta el grupo de las eubacterias, ¿sí? Entonces están este es el filum, ¿sí? Dominium, filum. Las clases alfa proteobacteria, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las clases. El orden, esta es una forma de clasificar, ¿no es cierto? El orden, fíjense, aquí las de importancia médica, les voy diciendo, legionelas,
están dentro de las gamma proteobacterias, son las eubacterias propiamente dichas. Las gamas son las más frecuentes en las gamma proteobacterias en las enfermedades infecciosas del ser humano y los animales. Entonces, aquí tenemos a estas cromatiales, estas legionelas, las pseudomonadales, vibrio, enterobacteria, pasteurela. Bueno, dentro de ahora fíjense que hay propuestas que van saliendo en los journals de taxonomía que proponen unir a las vibrios con las enterobacterias, ¿ven? Entonces, Vibrio y Aeromona estarían dentro de las nuevas Enterobacteriaceae, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora tengámoslos separados. Vibrio, Aeromona y Plesiomona de enterobacteriales. Enterobacteriales es el orden, la familia es, ¿ven? Familia Enterobacteriaceae, ¿ven? Dentro de la familia Enterobacteriaceae tenemos Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia. Hay algunas otras subcategorías que están por encima de género que son las tribus. Por ejemplo, las tribus Escherichiae también incluye a Shigella, ¿ven? Después están la tribu Proteae, que incluye a los distintos tipos de Proteus y otras bacterias también, ¿sí? Proteus, Providencia, están dentro de esa tribu. Pero no importa, yo lo que acá queremos es que ustedes tengan una noción de cómo se designan los nombres y las categorías. Todo esto son taxones, ¿no es cierto? Son las categorías, taxones. Eso es pregunta, examen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las categorías? ¿No es cierto? En el árbol de Whittaker, arrancando ahí, eligiendo el dominio bacterio, un ejemplo es, no tienen que aprenderse todos estos nombres, pero sí, ¿no es cierto?, cuáles son estos taxones, ¿no es cierto?, categorías que van llevando a la clasificación, y nosotros en el laboratorio lo que queremos llegar es a la especie. Supongamos, fíjense que de todo se fue bajando y llegamos a las especies de Shigella, que fue el microorganismo, supongamos que nos interesa. Entonces, si aislamos una Shigella boidi o una Shigella flexneri, que es la más frecuente causante de diarrea en niños, hacia arriba estamos con que pertenece a este género, pertenece a esta familia, a este orden, ¿no? A esta clase. Aquí tienen el resumen, ¿ven? Entonces, dominio bacteria, filum, proteobacteria o reino, ¿no es cierto? Cambió porque antes los reinos eran Animalia, Vegetalia, ¿se acuerdan? El de Husse. Bueno, clase alfa proteobacteria, orden enterobacteriales, ALES termina el orden, ACAE termina la familia, el género Shigella y especie. Esto es lindo que ustedes elijan un ejemplo, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, todo esto es un ejemplo de Shigella. Pueden elegir otro organismo que no está dentro de las enterobacterias, está dentro de las enterobacteriales, pero no o no está dentro de las enterobacteriales, sino dentro de las pseudomonadales, como es la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Bueno, ustedes pueden elegir otro. Entonces, esto se va repitiendo varias veces en los ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Escherichia, también. Acá se incorporó otra categoría que no es necesaria, ¿no es cierto? ¿No? Sino que van directamente dominio, filum, clase, digamos, los demás abajo son los que más nos interesan, por ahí que ustedes entiendan cuáles son los taxones y un ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora cambiamos el enfoque, la identificación. Bueno, es lo que vamos a hacer en los dos prácticos que vienen. Primero vamos a aislar el microorganismo y luego vamos a recopilar toda la información en base a pruebas bioquímicas para ver qué características metabólicas tiene ese microorganismo, qué características tiene en cuanto a su morfología, a su movilidad, en qué atmósfera crece, en qué atmósfera desarrolla y demás, y vamos a ir ubicándolo y vamos a tratar de asignarla a esa bacteria incógnita. Vamos a hacer la tipificación, que es la identificación, ¿sí?
Entonces ahí vamos a asignar el género y la especie. Bueno, estos son los clados, que son esos árboles filogenéticos que les mostré al principio, el de Hussey, ¿no? Tienen esas bifurcaciones. Por esto no se preocupen mucho, pero es interesante que entiendan que esos árboles, esos esquemas tipo árboles, son de consenso, tienen varios nombres, ¿sí? Cladogramas. Estos son hipótesis filogenéticas, quiere decir que se propone tal ancestro común, ¿sí? O que están más parecidos que tal grupo, más alejado de tal otro. Aquí está el ejemplo de Staphylococcus. Staphylococcus antes se agrupaba dentro de la familia Micrococcaceae, ¿sí? Micrococcaceae. Pero luego, y les hablo de los 90 ya, se observó que eran mucho más parecidos los Staphylococcus a otros microorganismos como Listeria, como Streptococcus, que eran mucho más cercanos genéticamente a Streptococcus que a los micrococcus. Entonces se los sacó de la familia Micrococcaceae y actualmente Staphylococcus se ubica dentro de la familia propia. ¿Sí? Staphylococcus-Ceae, ¿sí? Se les va quedando que la familia termina en Ceae, ¿sí? Bueno, son todas, estos son los cladogramas que se realizan mediante hipótesis y ahí, bueno, antes se hacían en forma manual, ¿no es cierto? Y luego con software, pero una parte había que hacer igualmente manual. Yo para mi tesis usé la metodología hice las dos técnicas para ver cómo era, ¿no es cierto? La técnica parcialmente manual y utilizando 100% el software estadístico bien sofisticado y da una estructura de tipo esto. Este es un dendrograma, ¿sí? Fíjense que esta es la relación genética de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Acá se compararon 359 cepas, ¿sí? Cada una tiene un nombre distinto. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, esta cepa que es la ST5 es muy parecida y está dentro del mismo grupo que la ST221, pero es totalmente de otro grupo que estas que están aquí, que la ST305, supongamos, ¿ven? Entonces, cuanto más parecidos sean, se van a agrupar en el dendrograma más cercano, ¿sí? Luego se pueden hacer los cortes. Si yo hago un corte, por ejemplo, para comparar aquí con un 80% de parecido, voy a tener todo un grupo con esto porque yo corté a este nivel aquí, ¿ven? Entonces tengo todo este grupo y por otro lado este otro grupo, este grupo y así. Así se va trabajando con estos árboles que parecen un mareo total. Estos son otro software que va agrupando los complejos clonales, es otra agrupación más por arriba. Ahí tienen más dendrogramas por distintas técnicas, ¿sí? RAP7, Restriction Fragment Length Polymorphism, restricción de los fragmentos, polimorfismo de los fragmentos de restricción, que es cortar con enzima de restricción y después correr y así, ¿no es cierto? Les estoy hablando de una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa, que no se desesperen porque a ustedes no les toca hacer esto. Bueno, esta es otra técnica molecular también que aporta a la clasificación y a evaluar si dos microorganismos son idénticos o son diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, la electroforesis de campo pulsado. Fíjense, esto es un gel de agarosa, ¿no es cierto?, donde se sembraron aquí, a este nivel, se siembra con una pipeta automática un volumen de los productos de la corrida de este pulfil, ¿sí? Que son, esta no es una técnica que se basa en PCR, sino que directamente lo que se hace es extraer el ADN completo de la bacteria. Yo no corto ese ADN, se extrae por completo ese ADN y se
se lo corta con una enzima de restricción. Esa enzima va a cortar en el ácido nucleico donde haya una determinada secuencia, ¿sí? Entonces va cortando. Después se corre eso y los pedazos que se van separando van a depender de los distintos fragmentos que haya. Cuanto más pesado sea el pedazo, queda más cerca del origen, que están acá arriba, ¿sí? Y los más livianitos van corriendo para este polo. Entonces, fíjense un detalle. Este es el dendrograma que está representando esto mismo. Fíjense, por ejemplo, la cepa 11, esta otra que es la 50-122 y la H172 dice que son la misma. Vamos a ver si es cierto. La 11 tiene esta banda, tiene estas tres bandas, tiene esta, la de al lado no es igual, ¿se dan cuenta? Bueno, la 11, vamos a ver la H172, ¿dónde está? Acá está, fíjense, entonces comparen esta con la 11. Vayan comparando ustedes, esta banda la otra está, la primera está, luego hay un espacio sin banda, perfecto. Hay tres bandas seguiditas, perfecto, después no hay nada, después hay dos bandas, ¿se dan cuenta? Después hay una más clarita, que es livianita, después no hay nada. ¿Ven que son idénticos? La 11 y la H, ¿ven? Y esta otra, la H172. Entonces, eso es lo que evalúa esta metodología molecular. Yo puedo decir a ciencia cierta que esta cepa 11 es la misma que esta otra. Si esta se aisló de un paciente en una sala, supongamos, o se aisló de puede ser cualquiera, estos son estáfilos, pero puede haber sido cualquier otro microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, si se aisló, por ejemplo, esta cepa 11 y esta otra cepa acá, si estas tres, supongamos, se aislaron de un brote, ¿no es cierto? Un brote alimentario de, vamos a suponer, de una salmonelosis, ¿sí? Todo el mundo con diarrea, síntomas gastrointestinales en un casamiento, al otro día o esta misma tarde empieza con síntomas, concurren a los hospitales y a los laboratorios a hacerse coprocultivo. 300 personas que tienen en común estuvieron en ese casamiento. Todas comieron sándwiches de no sé qué cosas, póngase de jamón crudo, con una mayonesa casera. Buscan en la mayonesa. Bueno, se encuentra salmonela en la mayonesa. La 11 es la salmonela de la mayonesa. Y esta H172 es la salmonela de un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que es exactamente la misma. Por lo tanto, eso no lo puede hacer con las pruebas de laboratorio fenotípico. ¿Está hasta ahí? No necesitamos que ustedes sepan todos los detalles, pero sí a qué nivel es importante la determinación molecular. ¿Me pudieron seguir? Y si no, lo vemos en otro momento. ¿Pudieron entender más o menos? Sí, profe. Bueno, no estás muy convencida, pero bueno, después lo vemos. El tema es que ustedes todavía no están al tanto de qué significa un corte de enzima de restricción y esas cosas. Pero a lo que voy es que las técnicas moleculares son mucho más precisas. Después vamos a ver en otro momento en detalle, no se preocupen por esto, lo importante es el concepto general, ¿sí? Sí, tienen que saber bien la metodología clásica y bueno, algún ejemplo de estas técnicas, por ejemplo, la hibridización, ¿no es cierto? La comparación de los porcentajes de G más C, como un ejemplo de técnicas relacionadas a el enfoque molecular. Y bueno, hay distintas metodologías dentro de lo molecular. Esa es una, la más exacta, específica, es la secuenciación de genoma completo, ¿sí? Obviamente que es muy cara. Todas estas filminas para darles este enlace, ¿sí? Que se los paso, ahora va a estar en el aula, entren a ver, y fíjense, pongan el nombre de cualquier microorganismo y les va a aparecer la ubicación taxonómica. Por ahí se les redirecciona a otra página porque se está actualizando. Visiten esa otra página y van a ver que les da la historia de cómo fue evolucionando el concepto de ese microorganismo.
Bueno, algunos ejemplos ya los fuimos dando a lo largo de la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Varias preguntas? Ustedes acá, digamos, de este tema es importante que entiendan por qué es importante clasificar, ¿no es cierto? Y tienen aquí material, ¿no es cierto? Este de Perique Aulasio está muy bien como para que puedan redondear el tema no solamente de las bacterias, sino de hongos, de virus, ¿sí? Y así uno va razonando, ¿sí? Les voy a subir la presentación y les voy a subir les voy a pedir que hagan el ejercicio. Ahora yo les pongo bien en el aula, pero no ya, porque ahora tengo otra clase. A continuación, esta noche o mañana, les paso un ejercicio para que cierren este tema y una guía de preguntas, como para que tengan una guía de repaso. ¿Está? Bueno. Bueno, a ver, entonces, ¿les quedó claro por lo menos el concepto general y dónde va a estar el material? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fantástico entonces. Después vayan agarrando, ¿cierto? Porque el día que evaluemos este tema, no se preocupen porque ustedes ya van a haber pasado por el práctico de identificación de microorganismos. Y ahí vamos a ver muy bien el enfoque clásico, ¿está? Las técnicas del enfoque clásico y vamos a ir comparando con esto. Por cualquier duda, consulta o estoy a disposición de ustedes por mi correo o en los chats del aula, ¿sí? Bueno, quedamos acá. Espero entonces las dudas por correo después que se fijen un poco. Fíjense el apunte de Aulasio. Luego entonces, si no hay pregunta. Profe, le Gracias. consulto. Sí, decime. ¿El resultado del parcial, para cuándo más o menos va a estar o Para por dónde o por el Sí, aula? ya está casi este jueves, Jorge ya les dice, el jueves, ¿sí? Ah, ok. Sí, Bueno, tendrían gracias, que profe. estar. Bueno, listo. Nos vemos entonces. Chao, Chao, profe. Chao, profe, gracias. chao.